Estamos en comunicación con Solano Benítez. Él es arquitecto, nació en Asunción, Paraguay. Es una de las personas para mí más interesantes de la arquitectura contemporánea y sudamericana. Es docente, es investigador, una persona muy inquieta que siempre está trabajando e investigando con los materiales. ¿Cómo estás, Solano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Qué gusto poder compartir el aire con ustedes. Es una llamada que veníamos coordinando hace un tiempo y que, bueno, me da mucha ilusión poder compartir este tiempo contigo. Y no sabes la ilusión que me da a mí, porque yo vengo siguiendo tu trabajo hace muchos años y me pone pero súper feliz, y por momentos como una ansiedad tenía de poder conversar con vos, y sobre todo de temas que me parece que nos atraviesan. Y un poco también este día primaveral, ¿no? Que decíamos 21 de septiembre, y qué calor, ¿no? Acá está haciendo una temperatura y un solcito. ¿Cómo está Asunción? Asunción tenemos verano e infierno como la alternativa, así que, pero es interesante que empecemos a hablar del tiempo, del clima, esas cosas que parece que son intrascendentes, pero que en realidad hacen a lo que se llama la necesidad del lenguaje fáctico. El lenguaje fáctico es el sustituto que tenemos nosotros del acicalamiento. Cuando éramos primates nos demostramos afecto, cuidado, etcétera, lo manifestamos a través de acicalar, sacar los piojos mutuamente, etcétera. Pero con el desarrollo del neocórtex apareció el lenguaje fáctico como el puente que podía establecer eso. Por eso los discursos siempre empiezan con una suerte de pequeñas bromas, o se habla, entre comillas, de temas que no son en apariencia trascendentes, pero que en realidad lo que están buscando es establecer el primer contacto, saber si es que la persona te está escuchando al otro lado, para luego iniciar una charla que vaya a cuestiones más importantes, ¿verdad? Y ojalá lo podamos hacer. No, sin duda, me ha pasado de como romperla en un ascensor, decir, che, qué calor que hace, ¿no? Que ahí rompe la charla y puede suceder o no suceder nada. Pero y en esa línea también venís trabajando particularmente en un polígono ahí, en una zona en Mendoza, que es una especie de hangar, o en todo caso un aeropuerto que no es tal, y están pensando en la ciudad del futuro, cosa que me parece alucinante. ¿De qué se trata, Solano, ese trabajo? Bueno, la idea de utilizar las oportunidades que la propia ciudad ofrece, que en el cotidiano observar de la ciudad, porque está determinada, porque lleva mucho tiempo ejerciendo, digamos, territorialidad, un determinado espacio, en este caso un aeropuerto, una infraestructura que fue necesaria en su momento, pero que fue obsoleciendo. La disponibilidad, el remirar estos lugares permiten entender que la ciudad que le fue creciendo y que le fue rodeando a esta infraestructura puede encontrar en el uso de la misma una oportunidad increíble para no solo definirse contundentemente en un sentido positivo, sino también en un campo de exploración, porque es una oportunidad única que muchos países lo están haciendo. Yo recuerdo mismo acá en Asunción la posibilidad de niño, había como cuatro sitios donde bajaban las avionetas y donde todos íbamos a ver despegar o salir esas naves. Y esos aeropuertos o esas pistas se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en reservorios interesantísimos, en términos de posibilidades de ecualizar las ciudades, utilizarlas como oportunidades precisamente para dotarles al sector de todo aquello que carece, o para significar, precisamente por lo importante del predio, oportunidades que la ciudad nos había dado de explorar nuevas formas de habitar,
nuevas maneras de entender, explorándola, haciendo del propio crecimiento de la idea de ciudad que aparezca ahí una oportunidad para que la ciudad siga repensándose y siga avanzando en el tiempo. Bien, recién hablábamos del clima, ¿no? Y acá tuvimos un julio atípico con 30 grados y me parece que este proyecto está con una mirada anclada en esto de la demanda energética, ¿no? Del menor consumo, de entender el lugar desde ese, o por supuesto que es una oportunidad y un territorio vacante, pero ¿cómo ves vos lo que se viene con este realmente calor que estamos pasando, que yo creo que el horizonte no es muy alentador? Bueno, lo que ocurre es que, digamos, a ver si puedo hacer este comparativo. Cuando un amigo mío, 20 años atrás, tal vez más, 30 años atrás, iniciaba una compañía de seguridad, de seguridad para las viviendas, es decir, iniciaba el tema de poner sensores, alarmas y ese tipo de instalaciones. Cuando alguno de nosotros iba de repente a visitarle, a pedirle accionar, ¿verdad? A preguntarle precios, posibilidades de instalación, etcétera, él inmediatamente por el tipo de conversación ya nos preguntaba, ¿recibieron a mis promotores? Es decir, recibieron la visita de alguien que intentó vulnerar la casa, etcétera, etcétera. Y en general eso era lo que pasaba. O sea, en la medida en que la inseguridad o la inestabilidad o la propia violencia se trataba, era cada vez más importante poder reflexionar sobre dispositivos, qué disponemos para ayudarnos a estar en un estadio de seguridad, de tranquilidad, etcétera. Con la arquitectura pasa lo mismo. La arquitectura es, sin lugar a dudas, la encargada de velar por la habitabilidad de los seres en cuanto humanos, es decir, en cuanto a nuestro deseo de habitar y de convivir todos juntos, la arquitectura se encarga de intentar la habitabilidad. Y cuando aparecen un desarrollo como el que tenemos ahora, un desarrollo tecnológico muy alto como el que vive en nuestra sociedad, capaz de llegar a más, capaz de interrogar sobre un montón de cosas, tal vez la cuestión del clima y del domesticar o de alcanzar un grado de confort frente al clima, nos haya vuelto insensible porque tenemos la posibilidad de encender un aparato de aire acondicionado y con eso cambiar por lo menos la atmósfera interior del lugar en que habitamos. Pero como, digamos, el propio hacer esto fue haciendo que las condiciones climáticas sean cada vez más extremas, nos obliga a pensar cuáles son las acciones que nosotros debemos emprender para que algo que resultaba absolutamente lógico, pero ante la luz de la disponibilidad tecnológica dejó de ser importante, vuelva a estar en el foco de atención. Es decir, cómo somos capaces de contestar al clima, cómo somos capaces de establecer una arquitectura que pueda mitigar la posibilidad de la intemperie, porque esa intemperie hoy nos es agresiva, nos lesiona, nos lastima, etc. Y para poder realizar eso fuera de la comodidad o en términos de revisión sobre lo que venimos haciendo, es necesario simplemente ponerse los ojos y darse cuenta que estamos rodeados de materia y que las oportunidades que están en esa materia que nos rodea, que la disponibilidad de esa materia que nos rodea, va a aparecer necesariamente la posibilidad de custodiarnos, de protegernos, de cobijarnos, etc. Y ese proceso es el proceso que intenta nuevamente hoy ser, entre comillas, inteligente, pero que fue siempre el motor y la razón por la cual nosotros tomábamos un pedazo de tierra, la cocinábamos y la hacíamos de tal manera a hacer con ello el abrigo que nuestra vida iba necesitando. En términos de
de, de una, de una extensión mayor, cuando no se trata solamente de la casa mía y la de mi familia, sino la del colectivo en el que habito. Esa mirada debe ser todavía más contundente, porque no solamente debe cobijar la posibilidad de esperar la intemperie, sino que además debe ser capaz de decir: todavía tenemos recursos, todavía tenemos instancias, todavía somos capaces de usar nuestra inteligencia y resolver cosas de una manera, por supuesto, nueva, como nuevas son las condiciones climáticas a las cuales nos enfrentamos. Sin duda. Y en esa línea, un poco pensando también en el lenguaje, en el material, tu arquitectura, o bueno, el trabajo que haces en conjunto, se caracteriza por ser simple y compleja a la vez, ¿no? Y como hay un uso muy creativo de esos materiales, que por lo general son locales, ¿cómo crees vos que esta aproximación ha influido en la identidad de tu trabajo y de qué forma crees vos que la gente experimenta con tus proyectos? Ocurre algo interesante con... Y voy a tratar de hacerte una breve síntesis, ¿verdad? Porque me parece interesante razonar de esta manera. Si nosotros viviésemos en una isla y la isla estuviese muy vegetada, es probable que nuestra primera cabaña sea de troncos. Claro. Si prosperamos, somos muchos, es probable que ya no alcance la cantidad de troncos, es probable que necesitemos aserrar la madera y ahora usemos tablas, vigas, etc. Pero si ya somos demasiados y ya los recursos escasean, es probable que tal vez nos quede como oportunidad solamente la celulosa de la madera que disponíamos inicialmente para que eso alcance a la gente. Entonces, en una isla o en Japón, podemos imaginar la base de la arquitectura, que da identidad a la cultura japonesa. Es una arquitectura que se hace con paneles definidos precisamente con papel, con pulpa de vegetales, y con ese papel logran, lógicamente, albergar las mejores condiciones de vida, las que ellos imaginan la más digna para un shogun, para un señor feudal o para un simple campesino o para quien sea. Ahora bien, si nos ponemos a analizar un poquito, nos vamos a dar cuenta que en Japón llueve terriblemente. El papel no parece ser una buena respuesta para la lluvia. En Japón no solamente llueve abundantemente, sino que también los inviernos tienen nieve. Por lo tanto, el papel no parece ser tan resistente a la intemperie y a las... Entonces, hay que adecuar el papel a estas nuevas condiciones. No debe estar en contacto con el suelo, porque si no la humedad lo derretiría. Las casas o las construcciones deberían de tener aleros importantes, de tal manera que la lluvia no se acerque al papel. La casa que separa un interior donde la gente debe vivir de un exterior de menos de 20 grados, no puede tener un simple papel de división, es decir, que tendría que tener por lo menos una galería previa hecha precisamente de papel, solamente para poder atemperar la condición del espacio interior. El espacio interior debe ser bajito, porque calefaccionar o intentar hacer un espacio muy grande que pierda mucha inercia a través de esta pequeña superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la respuesta a todas estas condicionantes nos dice precisamente que nosotros no le hacemos a ninguna materia ni a ninguna posibilidad real de construir. Si nosotros vemos las favelas o las villas o a las ciudades de emergencia en nuestra Latinoamérica, lejos de ver una persona que vive definido su espacio existencial a partir de papeles o cartones, para nosotros evidentemente esa persona es una persona que vive bajo la línea de pobreza y que vive incluso en condiciones de miseria. Pero la condición no está dada por el material. El material solamente debe ser revelado y utilizado de la mejor manera que le corresponde para
eh, responder las preguntas que nos hacemos. En este caso, en el caso de la arquitectura japonesa, podríamos decir cómo construimos con papel ante la lluvia, cómo construimos con papel ante la nieve, cómo construimos con papel habitaciones que en invierno puedan ser pequeñas y cerrarse, y en verano puedan deslizarse, abrir y permitir que el viento circule, etcétera. Y es ese combo el que nos hace la oportunidad de desarrollar y utilizar nuestra inteligencia para sostener esta pregunta. Mucho más importante que las respuestas son las posibilidades que nos damos cuando sostenemos la pregunta. En nuestro caso en particular, si vamos a Mendoza, si vemos en Mendoza la posibilidad de imaginar un puerto constante uso que inicialmente, por ejemplo, tiene los vallados perimetrales constitutivos fuertes, hechos con materia, y esa materia, para poder integrar más ciudad, debe demolerse. No es que no tengamos materia para construir, al contrario, tenemos una materia de demolición, a la espera de utilizar la imaginación, a la espera de poder sostener una pregunta que le habilita el tiempo para poder construir con esa materia disponible de la manera más eficiente e inteligente posible. Y del uso de todo eso y de la excelencia del uso de la materia vendrá definitivamente los valores según los cuales nos sentiremos orgullosos de haber logrado lo que hemos logrado, y de acuerdo a ese orgullo vendrá precisamente, será ese orgullo el que nos convoque y nos permitirá la identidad que finalmente nos ayuda a afirmarnos como colectivo. Y creo que de preguntar este tipo de cosas, de observar de esa manera, es que se ha tratado la trayectoria que me viene acompañando durante todos estos años, de poder precisamente observar no ya las respuestas, no ya los recursos, sino de poder sostener las preguntas que nos podemos hacer ante la cultura que nos certifica una sola manera, entre comillas, apropiada de responder. Haciendo esto, resosteniendo las preguntas, reformulándonos las cosas, las posibilidades de crecimiento y de oportunidades de beneficios, aparecen como la razón constitutiva de ese pensar. Por eso se investiga, por eso se pretende crear conocimiento, y por eso se pretende construir precisamente no como operarios de un instructivo ya desarrollado, sino como seres que imaginan un destino distinto a la materia que lo fue. Vos sabés, Solano, que a mí siempre me gustaron mucho las películas de ciencia ficción. Y todas las escenografías, ¿no?, que se montan en esa filmografía. Y de pronto esto de pensar la ciudad del futuro, y me gustaría hacerte como una pregunta, y esto que estamos hablando de la imaginación, y trasladarnos, no sé, no te digo tanto, 20, 30 años, un poquito más quizá. ¿Cómo imaginas que va a ser la ciudad que se viene? Yo no sé cómo va a ser la ciudad que se viene, pero sí puedo... Pero tiremos una suposición. Necesariamente, pero sí te puedo decir que va a ser la que necesitemos. Claro. Porque lo que pasa es que, así como te decía, que los promotores están siendo cada vez más eficientes. Es decir, en los próximos años las diferencias se van a ir agudizando. Por lo tanto, lo que construyamos en los próximos años ya no puede desatender cuestiones que hoy, podrían llegar a pasar como bueno, era una intención un poco distinta, de esto hemos aprendido. Yo creo que eso ya no va a poder ocurrir en los próximos años, porque las demandas son cada vez más exigentes. Entonces sí creo que la ciudad que vamos a tener va a ser la que consigamos hacer, va a ser la que consigamos erigir
Y va a ser una buena ciudad si somos buenas personas y logramos construir mejores sociedades. Y me resulta interesante poder pensar de esta manera. A veces miramos entornos degradados y decimos, qué pena, o qué lástima cómo la pobreza y la miseria van avanzando, como al mismo tiempo que hay espacios de desarrollo en la humanidad, por otro lado también hay deterioro, etcétera, y en esa doble mirada hay como una confrontación que permite que las dos cosas existan. Es como la persona que se declara exitoso dentro de una sociedad fallida. Eso no creo que ocurra en los próximos años. No creo que logremos hablar de arquitectura exitosa dentro de ciudades fallidas. Claro. No creo que logremos celebrar el éxito de una determinada arquitectura si la sociedad no ha evolucionado y no ha cambiado. Entonces decía también que mucho tiempo antes que una ciudad se vuelva fea, son las personas que se vuelven feas. Mucho tiempo antes que desaparezca la posibilidad de un paseo, que desaparezca la posibilidad de un parque, que desaparezca la accesibilidad permanente al parque y esté vallado y cerrado, etcétera, etcétera, son las personas las que no se permiten disfrutar, compartir, conectar, etcétera. Y es esta pérdida de la condición humana la que va a determinar, o ese crecimiento en la condición humana, el que nos va a permitir crecer en la arquitectura y crecer en términos de mejores ciudades. Pero no se da como un acto previo, sino como consecuencia directa de la transformación de nuestra sociedad. Claro, te estoy escuchando y voy pensando lo complejo que resulta, ¿no? A veces como arquitectos tendemos a querer solucionar todo y inevitablemente hay una sociedad que nos atraviesa. Y cuando en esa exploración y en ese trabajo y bueno, en la desigualdad que a veces es inevitable, y yo quizá te estoy llevando a otro territorio en este momento, y te quería preguntar cuándo está el equilibrio entre la reconversión de ese material y la funcionalidad, ¿no? De pensar en toda esa materia disponible, en la necesidad de solucionar problemas mínimos de hábitat que necesitamos y vivir en comunidad. Yo creo que nos volvemos feos porque nos volvemos súper individuales y tratamos de sobrevivir ante situaciones que son súper desiguales. Entiendo que no podés tener respuesta para todo, pero siempre me conmueve cómo integrás tu arquitectura, ya hablando quizá en la pieza arquitectónica, con el paisaje, con la naturaleza. ¿Tenés alguna obra que vos digas, acá pude sintetizar esta idea? ¿O todavía estás ahí en ese camino de exploración? Tal vez una de las obras que más, si bien es cierto, tiene una materialidad muy, muy fuerte, es al mismo tiempo está precisa para desaparecer y para dar continuidad precisamente a la reflexión y al pensamiento, haya sido la obra que le llamé de alguna manera Cuatro Vigas. Cuatro Vigas es un cuadrado puesto en un paisaje, una planta cuadrangular, como si fuese una habitación al aire libre, que está rodeado por dos pequeños cruces de arroyos que hacen unos arroyos muy breves de 70, 1 metro de ancho más o menos, que hacen pequeñas cascadas, por lo tanto el agua suena alrededor, etc. Y este cuadrado, que está fuertemente definido por cada uno de los lados del cuadrado por una viga de hormigón de aproximadamente los lados del cuadrado son alrededor de 9 metros, cada viga de hormigón está sostenida por un solo pilar. Y esa viga está puesta oscilante por la deformación del suelo entre 10 centímetros y 1 metro más o menos de diferencia. Y esta fuerte construcción de concreto que atraviesa precisamente una vegetación muy delicada, como es la vegetación que acompaña a los arroyos, en el interior está revestida de espejos. Y al estar revestida de espejos,
lo que ocurre es que cuando uno ingresa al interior de este cuadrado, desaparece. Desaparece sobre todo cuando uno toma asiento en el interior del cuadrado, al lado de una construcción que también es objeto, pero que está enterrada en este caso, y es porque ese cuadrado está destinado, está señalando el lugar donde está la tumba de mi padre. Entonces, durante 10 años intenté imaginar la manera de aproximarme a digamos, la nostalgia que me producía la ausencia de alguien tan amado. Pero al mismo tiempo, la materia que está puesta ahí está puesta precisamente y revelándose ante las condiciones naturales que expresa una piedra o un monolito o una construcción así corpórea como podría ser Stonehenge o cualquier piedra monolítica importante. Porque cuando utilizo el cuadrado en el interior del cuadrado, los espejos, lo que ocurre es que el espejo es en nuestra cultura es el instrumento narcisista por excelencia. Yo me miro, yo me veo, qué lindo soy, etc. Pero en el espejo hay una otra condición, que yo vivo dentro mío y mi cuerpo es el límite que me separa de todo lo demás. Yo estoy en mi interior, todo lo demás que está fuera de mi cuerpo. En el espejo, finalmente, estoy ahí, frente, fuera de mí mismo. Finalmente, en un plano de igualdad y simultaneidad con todo lo demás. Lo que está presente visualmente, lo que existió, lo que va a existir, porque los espejos lo que reflejan en un plano de igualdad es la materia en la cual yo también soy parte de, y que no soy parte jerárquica de ese hecho. Entonces, cuando finalmente se descompone mi conciencia de que yo habito dentro mío y que yo soy en este planeta en conjunto con todo lo demás, comienza una nueva conciencia acerca de la existencia, de nuestro futuro, de lo que puede llegar a ser el tiempo que viene, de reflexión, etcétera. Lo que significa una materia, la materia que en un momento dado alcanza un grado de conciencia. Tal vez por eso para los indígenas no solo todo lo que vive es sagrado, ¿verdad?, sino que incluso ellos revelan la posibilidad de el espíritu del viento o el espíritu de la roca, o el espíritu, porque si la roca o el viento están hechos de materia, tanto la materia que tiene vida como la materia en general es sagrada. Entonces la conciencia del mejor uso de esa materia, la conciencia de procurarnos el mejor tipo de vida a partir de disponerla, es una reflexión constante, cuando, si bien es cierto que la arquitectura es algo que se hace para vivir, en este caso esta reflexión está acompañando el territorio de la muerte, no deja de ser una misma convocatoria a la posible reflexión sobre todo esto. Y como es encuadrado el espacio, en realidad las imágenes se multiplican porque se produce el infinito en todos los sentidos. Y esta observación de mi persona ya no solo queda en el primer plano del espejo, sino que va al segundo, al tercero, al cuarto. Veo en la misma dirección mi frente y mi espalda, observo en el interior del espacio lo que está fuera del espacio, etcétera. Y tal vez en ese ámbito sea ese ámbito de reflexión que me llevó 10 años para poder definir esa pieza, siga siendo la razón según la cual yo veo la arquitectura, veo la importancia de la vida, entiendo lo sagrado de la vida, entiendo que la vida y la materia deben ser tratados con la misma inteligencia y dignidad para que precisamente pueda tener oportunidad de extenderse la misma en el tiempo. Hermoso. Te escuchaba y recordaba particularmente, no sé si lo conoces, Federico Peralta Ramos, es un artista argentino, y una de sus muestras
que es muy interesante, ¿no? La plantea en una especie de galería, estaba todo tapado y bueno, empieza a llegar la gente, empieza a transitar sobre un pasillo, descubren entonces espejos y espejos enfrentados. Entonces se para ante la platea y dice, ustedes son mi obra de arte. Y me parece maravilloso y lo que vos relatabas también, te iba imaginando, conozco la obra por supuesto, pero como la explicás hace que sea sumamente grata y me imagino, pues no la conozco por fotos, debe ser personalmente, debe ser mucho más cautivante. Solano, me gustaría despedirte con lo siguiente, ¿escuchás música? Sí, escucho música siempre, Bien. claro. ¿Qué te gustaría que Siempre la suene? misma música. Ah, bueno, la misma. Decinos entonces, mira, yo lo busco, lo bajamos. ¿Qué tema te gustaría que cierre esta charla? Y lo bajamos y suena a continuación. A mí me gusta mucho una reflexión que hace Chico Buarque cuando cuenta una sola historia y lo que hace es define la historia a partir de los adjetivos que va contando y la cuenta toda, la secuencia completa con sus adjetivos, y la siguiente estrofa lo que hace es volver a contar la misma historia desplazando los adjetivos y lo vuelve a hacer una tercera vez y una cuarta vez, y con los mismos elementos la historia cambia sucesiva y dramáticamente de una manera mucho más intensificada que el simple relato. Construcción de Stowart. Eso va a sonar. Gracias. Gran abrazo, Solano. Gracias, Manuel. Hasta la próxima.